El conocimiento es un proceso mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la realidad objetiva en el que está inmerso él mismo como objeto de estudio. El conocimiento científico es el resultado del aumento del sentido común. Sus problemas son los de este pero ampliados. Esto quiere decir que el conocimiento científico nació del conocimiento común como una forma especializada más exacta de este. El conocimiento común es aquel que implementamos todos los días, el que utilizamos para relacionarnos con las demás personas, con el que estudiamos y trabajamos. Este conocimiento es adquirido por diversas fuentes, carece de un orden sistemático y su valor es subjetivo. Se basa en la demostración y en el experimento. La finalidad del conocimiento común es guiarnos en nuestro mundo práctico, en las relaciones sociales y en las económicas. Según Aristóteles, el conocimiento común es la ignorancia de la causa. En síntesis, el conocimiento común es subjetivo, pues depende de las experiencias vividas por cada individuo. Responde al cómo de las cosas, pero desconoce el por qué. Su finalidad es práctica e inmediata, es decir, conocer las cosas para operar en ellas. Es inexacto, pues no le interesa precisar los conocimientos. Para expresarlo, se utiliza un lenguaje cotidiano. Y el conocimiento que se obtiene no es valioso para todas las personas, pues depende de las experiencias vividas. El conocimiento científico es aquel el cual el hombre aborda consciente y planificadamente un tema para investigarlo y tratarlo a mayor profundidad, el cual puede demostrar su veracidad. Es por tanto que el conocimiento científico se convierte más que en una actividad de aprendizaje en un oficio y una profesión. El conocimiento científico es una forma de conocimiento superior, pues le interesa saber las causas de las cosas y poder explicarlas racionalmente. En síntesis, este conocimiento es objetivo, pues comprueba las experiencias que elabora, responde al cómo y al porqué de las cosas, es práctico y teórico, es preciso y claro, utiliza un lenguaje especializado conforme a los temas tratados, es un conocimiento universal y valioso para todos. Este conocimiento se obtiene a través de métodos a diferencia del conocimiento común que depende de las experiencias. El origen del conocimiento. Su origen se remonta al tiempo en que el hombre comienza a crear cultura, es decir, cuando comenzó a modificar su ambiente para poder sobrevivir y desarrollarse. En ese momento fue necesario que el hombre comprendiera la naturaleza y las motivaciones de los objetos que lo rodean. Para poder realizar las actividades que ayudaron al hombre a sobrevivir en su ambiente, tuvo que pasar por una observación minuciosa de su hábitat, y lo cual lo ayudó a obtener los conocimientos necesarios para preservar la especie. De igual manera, al mismo tiempo que surgió el conocimiento para realizar las actividades de supervivencia, surgió la necesidad de comprender el sentido de vida y del cosmos. De ahí surgió la necesidad de explicar la religiosidad, la magia, la naturaleza y el ser humano como tal. El ser humano, al tratar de encontrar las razones de los sucesos, se equivoca en algunos de sus planteamientos. En la historia del pensamiento nunca sucedió que alguien haya de pronto alcanzado la verdad pura y completa sin antes pasar por un error. Los tipos precientíficos del conocimiento. Los conocimientos precientíficos son los conocimientos que tenemos sobre determinada ciencia antes de estudiarlas objetivamente, adquirido por una experiencia cotidiana. Los orígenes de este conocimiento se hallan en el medio ambiente, que llenan con su significado los pensamientos, forman el contenido afectivo del hombre sencillo y son una fuente de conocimiento. También hay un origen en el medio social e histórico, como son las tradiciones familiares y patrióticas. También el mundo de los valores aporta conocimientos de valores que adoptar o rechazar. Existen tres tipos de conocimientos precientíficos: la explicación antropomórfica y religiosa y mágica, la generalización inductiva y la técnica, las normas y las reglas. En común, estos tres tipos precientíficos del conocimiento tienen que derivar del sentido común como forma de conocimiento. Concepto y características del conocimiento científico. El conocimiento científico es un tipo particular de conocimiento que se alcanza por medio de la investigación científica. Dicho conocimiento llega a nosotros como un proceso, no como un acto único donde se pasa de una vez
de la ignorancia a la verdad. Es un proceso fáctico que parte de los hechos, los responde hasta cierto punto y siempre vuelve a ellos. Este proceso procura la precisión. Nunca está enteramente libre de vaguedades, pero se las ingenia para mejorar la exactitud. Nunca está del todo libre de error, pero posee una técnica única para encontrar errores y para sacar provecho de ellos. Las características principales del conocimiento científico, según Carlos Sabino, son la objetividad. Ser objetivo es tratar de encontrar la realidad del objeto o fenómeno estudiado, elaborando proposiciones que reflejen sus cualidades. Racionalidad. Se refiere al hecho de que la ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados. La sistematicidad. La ciencia es sistemática. Organiza sus búsquedas y sus resultados. Se procura por organizar sus ideas coherentemente y por tratar de incluir todo conocimiento parcial en conjuntos cada vez más amplios. La generalidad. Su interés encamina preponderantemente a establecer las leyes o normas generales que describen el comportamiento. La falibilidad. La ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de cometer errores. Mario Bunge establece otras características de manera más detallada del conocimiento científico, entre las que se destacan su facultad de ser verificable, clara y precisa, sus cualidades que la hacen comunicable y especializada, y su facultad metódica, sistemática, general y legal. Diferencia entre teoría y ley. La teoría se define como los conocimientos abstractos que obtenemos al investigar los objetos de estudio. No es una simple representación ideal de los hechos, es algo más, es el producto de lo que elabora nuestro intelecto. Por otro lado, una ley es una regla o norma constante e inevitable de las cosas, que está determinada por sus propias cualidades o condiciones o por su relación con otras cosas. La diferencia entre ambos conceptos radica en que la teoría puede verse refutada, debido a que no está avalada por hechos comprobables, simplemente por hipótesis planteadas e ideas formuladas, mientras que una ley es absoluta y es soportada por datos y hechos. No obstante, la misma debe ser verificada. La ciencia como construcción humana. La ciencia se define como el cuerpo conjunto de un saber, como la búsqueda, la obtención y el desarrollo del conocimiento en un área del saber. Su propósito es conocer la verdad con un alto grado de certeza en relación con los hechos cotidianos que nos rodean. La ciencia procura explicar por qué los sucesos observados de hechos ocurren, identificando las condiciones que hacen posible su expresión, características que son también compartidas por otras formas de conocimiento sistemático, como la matemática y la filosofía. En la ciencia, no obstante, las explicaciones deben ser formuladas de tal manera que puedan ser sometidas a pruebas empíricas, proceso que debe incluir la posibilidad de refutación. La ciencia, clasificación y características. Clasificación. Clasificar las ciencias es descubrir la vinculación que existe entre ellas, expresando sus nexos e interrelaciones en una distribución lógicamente fundamentada. Las ciencias se clasifican en ciencias formales y fácticas. Las ciencias formales son las ciencias que se ocupan de objetos ideales y en las que se operan deductivamente, como las matemáticas o la lógica. Las ciencias fácticas se ocupan de los hechos del mundo físico que nos rodea para distinguirlas de las anteriores, incluyendo entre ellas la física, la química, la biología, etc. Características. Podemos deducir ciertas características que son propias del conocimiento científico y que lo diferencian de cualquier otra forma de conocer. Estas características son la racionalidad, la objetividad, la sistematicidad y la universalidad. La racionalidad se entiende como la capacidad adquirida por el hombre de pensar lógicamente en base a ciertas estructuras del pensamiento con las cuales se forman sistemas de conocimiento y explicaciones de la realidad que en la ciencia se denominan teorías. La ciencia encargada de estudiar estas formas del pensamiento es la lógica. La objetividad es el conocimiento científico que se basa en objetos o hechos concretos a los que se le da una explicación racional. La sistematicidad consiste en ordenar y organizar los conocimientos adquiridos por cada ciencia, de tal manera que se logre la unidad
y la coherencia en la exposición de dichos conocimientos y se facilite la tarea de interpretarlos teóricamente. La universalidad se refiere a los conocimientos científicos adquiridos. Deben comprobarse de tal manera, por medios lógicos y experimentales, que nos expliquen los hechos específicamente, es decir, que esa explicación sea válida para todos y comprobable por cualquiera. Relación de la ciencia con la filosofía. La ciencia es un proceso autocorrectivo donde los conocimientos y las explicaciones que se tuvieron en determinada época histórica resultan erróneos o insuficientes y se modifican por nuevas explicaciones teóricas que han brotado de nuevos conocimientos descubiertos en épocas posteriores. El conocimiento científico es siempre una aproximación constante y cada vez más precisa y profunda de la realidad, lo cual significa que los conocimientos científicos no son nunca definitivos. Un científico que se presente como poseedor de la verdad absoluta no puede ser un filósofo, pero si no es de vez en cuando un filósofo, entonces no piensa, luego no es hombre, sino un animal o una máquina. Es preciso citar a Alfredo García Vilés cuando dice que la filosofía es ciencia y la ciencia es filosofía. Entre ambas hay una relación y mutua dependencia. La filosofía se funda en las otras ciencias, y al mismo tiempo, las ciencias particulares se apoyan en la filosofía y se desenvuelven por ella. Por lo tanto, entre la filosofía y las otras ciencias existe una acción recíproca, simultánea y continua. Podemos concluir la polémica diciendo que ambos caminos son complementarios. Todo científico trabaja después de haber diseñado un plan experimental, pero antes de eso, selecciona una hipótesis ante la explicación de un hecho y escoge unos puntos de partida en el proceso de construcción de la teoría que marca su trabajo diario. Es en esos momentos en donde el científico se convierte en filósofo. Objeto y función de la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de los problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. Esta trata sobre la construcción lógica del conocimiento, específicamente científico, de la validez de sus conceptos y categoría, de su correspondencia con la realidad. Dicho de una forma más sencilla, el epistemólogo estudia, con un previo concepto de ciencia, los diversos trabajos de los científicos para saber si son y por qué son científicos. La epistemología tiene como objeto la ciencia y cumple con una función descriptiva y normativa. Muestra cómo se produce el conocimiento científico y además vigila que la expresión de ese conocimiento sea correcta, tanto lógica como gramaticalmente, y que no sea parte de la realidad. El científico como sujeto investigador. Entendemos por sujeto a la persona o al equipo de personas que adquiere o elabora el conocimiento. El conocimiento es siempre para alguien, es pensado por alguien, en la conciencia de alguien. Es por eso que no podemos imaginar un conocimiento sin sujeto, sin que sea percibido por una determinada conciencia. El investigador, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es una clase especial de hombre, con algo así como inspiración genial. Por el contrario, aunque haya existido y existan verdaderos superdotados que se ocupen de la ciencia, la mayoría de los buenos investigadores y muchos de los excelentes no son otra cosa que hombres largamente educados en la disciplina de la ciencia. Gente que se ha hecho investigadora mediante la voluntad y el estudio, cuya tarea es la de proponer teoría y ponerlas a prueba. Una firme determinación por conocer la verdad y exponerla, y una voluntad sin desmayos orientada hacia ese fin, es lo que nos convierte en verdaderos investigadores.